Gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Todopoderoso. Gracias, Padre celestial, creador de la existencia. Gracias, Dios. Único Dios. Aleluya. Al Hijo, al Señor Jesucristo, al admirable Dios fuerte. A Él damos alabanzas también y gracias e invocamos a este santo, el Santo Espíritu de Dios, para que podamos compartir este momento en su santa palabra, que sea alimento y edificación para nuestras almas. A la perfecta Trinidad, Santa Trinidad, a Elohim, Gracias, Jehová, Dios. Aleluya. Dios eterno. Gracias, Padre. Su santo propósito sea en que podamos nutrirnos, podamos alimentarnos, Amén. podamos anclar en nuestras almas la sede de nuestro intelecto, Gloria a Jesús. la sede de nuestras emociones, la sede del Espíritu Santo. Allí se ancle, se entreteja nuestra unidad en el Espíritu. Amén. Dicho esto, hermanos, amigos, seguimos en el deleite. Esto ha sido un panal de miel que Dios nos ha dado. Amén. Con esta palabra preciosa que entregó al hermano Pablo. Por allá, por el año 57, y nos manifestó y nos reveló a un Santo mundo de Dios. oscuridad. Estaba lleno de oscuridad para el judío y también estaba lleno para el mundo pagano. Y vino la luz del mundo a iluminarlo. Gracias, mi Dios. Precioso Dios, que no nos ha dejado abandonado, que la obra de Cristo continuó en la pasión que encendió, lavados por el arrepentimiento, que significa el agua, Gracias, del Jesús. Espíritu que nos ha sido dado, el Consolador que nos envió el Señor Dios Todopoderoso y su Santo Hijo, Amén. para que en Él tengamos consuelo, para que en Él tengamos fuerza, para que en Él podamos tener visión. Eso nos Gloria los a mandó y Jesús. Pablo es un ejemplo extraordinario. Y así que escribe a los romanos, al mundo que había recibido la luz de una iglesia que estaba formada por gentiles, a causa de que un emperador votó a los judíos pensando que había logrado acabar con la reyerta, Gracias, Señor. y votó y quedaron los gentiles, pero los gentiles persistieron y vino ayuda, porque el Señor nunca deja abandonado a sus hijos. Y aún desde lejos, que Pablo no estaba allí, Gracias, mi Dios. escribe la revelación de esta santa carta magna que nos entrega la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe y la doctrina del entendimiento, que todo nuestro prontuario que nos avergonzaba, el archivo que estaba, el sumario que estaba en contra de nosotros, fue levantado y podemos tener acceso tranquilamente, en paz, en amor y aceptación. Amén. Gloria a al Dios. Padre Celestial. Esta carta preciosa la hemos acariciado hasta el capítulo 14. Y en el capítulo 14 habla de recibir a los débiles. Gracias. Y hablamos y abundamos en el tema de que débiles, un sinónimo de inmadurez en la cual todos hemos corrido la mismita carrera. No hay ninguno de nosotros que no hicimos la de la nuestra por nuestra inmadurez, aún después de viniendo a Cristo.
nosotros volvemos otra vez con el hermano Pablo, Santo Dios, habla, al Señor. cual Dios le puso fuego, un peso de santidad extraordinario. Bendito los que amamos al Padre Celestial, porque tendremos cumplida la promesa. Amén. Que un día nos sentaremos con Pablo en la mesa también. Por supuesto, lo más grande es estar en la mesa del Señor Gracias, Jesús, mi Dios. del Padre Celestial, del Señor Jesús y del Señor Jesucristo, su reino, la plenitud. Pero también tendremos acceso, porque guarda un carácter, guarda la personalidad, guarda un acervo de memoria y no desdibuja el que tú pases al plano del reino de los cielos, a la presencia de Dios, porque en la manifestación, la transformación del Señor Jesucristo frente a sus discípulos, allá en el monte, a pocos de ellos, fueron 2 que lo acompañaron, y apareció Elías y Moisés conversando con el Señor Así es. Jesucristo. Santo Entonces, no, Dios. distinto va a ser, y eso va a ser un placer grande, de sentarnos nosotros los pequeños con los grandes, porque no habrá diferencia y el placer va a ser extraordinario. Gracias, Santo. Papá Dios, por darnos Padre. al hermano Pablo. Y bien, tratando esos detalles, volvemos otra vez al capítulo 15. Vuelve otra vez el tema de la debilidad. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Gloria a Dios. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban. Vituperio, maldición, blasfemia. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso fue una profecía cumplida en Cristo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Wow, Papá Dios, gracias! Porque parece que es un libro con impresión, pero no. En ella hay un poder de hacernos seres pacientes. Santo Dios. Y en ellas hay consolación de las Escrituras. Y nos da esperanza. La motivación que se le da al que está siendo entrenado para un maratón, para una carrera, para un estudio de una cualquiera que sea la ciencia. Se le da la visión al final y esa es la esperanza de que él va a alcanzar. Sí, Señor. Lo que aún todavía no, pero eso es la estamina, el combustible, la motivación para pasar por todas las penurias que pasa un estudiante, el ser transformado intelectualmente. Esto lo da la palabra de Dios con gran plenitud, palabra viva. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, Gracias, mi Dios. porque nos traes el ejemplo vivo en el Señor Jesucristo. Cuánta paciencia tuvo Él con Freddy. Sin Dios. Mencionaba la palabra Dios. Tenía vestigios, bagajes religiosos, pero en realidad no había un vínculo genuino. Santo Y yo hacía mi justicia a mi manera, porque pensaba
en mis propios vanos razonamientos que yo haría justicia de alguna manera ante Dios. Pero Él me recibió, me aceptó en un momento que estaba quebrado. Aleluya. Estaba reventado. Una vez un viaje por allá que fui a Australia y duré muchas horas, 17, 18 horas montado en un avión y no tenía la familia. Y lejos de mi tierra y de mis costumbres y mi lengua, allá el Señor lidió conmigo en las alturas. Gracias, mi Y rey. me di cuenta que era un pecador, Gracias, Señor. que necesitaba verdaderamente a Cristo. Gracias, Padre. Por amor. Tenía fe, pero era un hombre inmaduro, débil. Santo. Entonces, Él nos pone Gracias. que si Él nos recibió en esa condición, Santo. nosotros en la iglesia, ¿cómo no vamos a recibir a los que se inician? Gracias. Esa es la paciencia que nos llama el Señor. Y no es de tiempo, no esperemos que en el tiempo. Porque nosotros, en este mundo que esperamos que todo se dé instantáneamente, Santo. abrimos el teléfono o abrimos la computadora o llamamos al delivery y nos entregan la comida. ¡Wow! Todo es así. Gracias, Señor. Pues nosotros somos procesados y eso toma tiempo. No en vano toman años los soldados para estar preparados para la guerra. Los marinos, cualquiera que sea la especialidad, toman años para que tengan los galardones Santo en Dios. sus hombros y Aleluya. estén preparados para mandar y que sean confiables en la cadena de mando, porque en eso confían Gracias, los mi rey. militares, en la cadena de mando. Gracias, Dios. Pues nosotros nos toma tiempo que ese iniciado en la iglesia tome su crecimiento. Y nosotros estamos llamados, Amén. porque nos dice que nosotros no nos debemos agradar a nosotros mismos. Santo Dios. Pero es que Cristo, ¿verdad? Si Él se hubiera agradado, hubiera venido con legiones de ángeles y sometido a todos estos perros que estaban aquí, a estos animales, Pithecanthropus erectus, haciendo desastre. Pero no, se revistió. La fortaleza de Él fue privarse Sí, Señor. de su poder y de su disfrute. Asimismo, los que estamos algo crecidos Gracias, Señor. en el espíritu, nos tenemos que revestir de esa paciencia. Ayúdanos, Señor. Y aquí venimos, y este es el propósito de Altar Familiar, de este ministerio internacional, Gracias, Padre. ministerio de Altar Familiar. Nosotros venimos no buscando nuestra complacencia, no buscamos tu popularidad, tu voto de aceptación, no. Venimos en la paciencia a compartir, a consolarnos, a ministrar, porque eso del conocimiento es un proceso. Dice que nosotros no nos agrademos, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Gracias, mi Dios. En esa administración estamos nosotros, Amén. edificación, porque nosotros nos edificamos en la medida que estudiamos la palabra diariamente y compartimos la edificación con esta audiencia, con estos hermanos, con estos amigos, con estos interesados en los asuntos de Dios. Gracias, Padre. Así Santo. nosotros nos complacemos Bendíceme. y buscamos el bien tuyo, hermano, amigo, y tú interesado en las cosas de Dios. Esa es nuestro placer, de salir del confort de que nos estén sirviendo, a nosotros pasar a servir. Amén. Este es el mensaje, y de este vino Cristo. Vino a lo de la circuncisión y vino el Señor para todo tiempo. Wow, este hombre en humildad cayó, Pablo,
que no iba a predicar el evangelio donde Cristo lo predicó, sino por los alrededores y más allá. Pero no quiero adelantarme a la palabra de Dios. Sigamos, porque aquí habla Pablo las recomendaciones e invocando las escrituras y las profecías. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, ¿verdad?, a los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, nosotros, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Wow, qué lindo, Señor. No dice esta Biblia la referencia, pero esto me suena familiar de los labios de David. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí. Gracias, Padre. Y el que se levantará, futuro, es profecía pura, a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Tremenda visión, porque pasado la gran tribulación, cuando Cristo venga en su poder con él y su iglesia, terminado las bodas del Cordero en el cielo, vendrán a regir las naciones. Pero ¿y de qué están formadas las naciones? De puros judíos. No, de gentiles. Y los gentiles que quedaran vendrán también a aceptar a Cristo. Todo el resto del pueblo aceptará a Cristo. Y el Dios de esperanza os llene de... Wow, esperanza. Volvió otra vez la esperanza. Esto es lo que nosotros, los un poquito más crecidos, estamos llamados a alentar a los que están entrando en la esperanza. No solo en el conocimiento, sino alentarlos, darles una visión, consolarlos en sus tribulaciones, en sus necesidad de conocimiento. Tú llenar ese espacio. De esa manera estás complaciendo a tu prójimo. Gloria a Dios. No es pasar a ser partícipe de sus debilidades. Por el contrario, tú eres luz para él. Tú eres la esperanza. Tú eres el agente para que ellos vengan a crecer en Cristo. Aleluya. Y vengamos a ser uno. ¿Cómo? La diversidad viene a ser una, porque todos tenemos el mismo propósito, que apunta el reino de los cielos. Amén. En Cristo. Gracias, Señor. Y el Dios de esperanza os llene de gozo, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Nosotros como un cuerpo, entrenados en paciencia, en amor, Amén. amonestar. En verdad, cuando estás ministrando la palabra, una cosa es regañarlo, una cosa es humillarlo, y la palabra de Dios nos da instrucciones de cómo hacerlo. No humilles al mayor, a las jóvenes, hay que reprenderlas. Nunca humilles a nadie en público, Sí, ni Señor. delante de los mismos de su edad. Por favor, esto es importante. Gloria a Dios. Habla Dios. Todos llenos de bondad,
bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gracias. Tremendo, esta es la misión de Pablo a los gentiles y de todos los nosotros que llevemos la luz del mundo al universo de la gente que está perdida, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, ponga atención, hermano, pongamos atención, Freddy, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, desde la frontera, ¿verdad? Y los alrededores, hasta Lírico, perdón, no es Lírico, Ilírico. Ilírico era una provincia, vasta provincia, hermano. Más allá, si vemos en el mapa a la derecha, está el oriente, está el este, ¿verdad? Por allá lejos está Jerusalén, está Israel. Pues avanzando y pasando por el mar Egeo, pasando por Grecia, y más allá de Grecia está una vasta región de montañas. Y si miras el mapa a la izquierda hacia más al oeste, está Italia, el mar Mediterráneo, está la bota itálica. Y si miramos desde Italia, vemos al frente una vasta región. Esa vasta región de un mundo gentil. Pablo, con el fuego, la pasión, porque no había dinero, no había ningún evangelio de prosperidad, sino el deseo de dar a conocer a Cristo en esas regiones. Dios. Y mira lo que dice, hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Gracias, mi Rey. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán. Gracias, Y los Padre. que nunca han oído de Él entenderán. Gracias, mi Dios. Bueno, bien, ahora esto es para exaltar el Espíritu de Dios que se prendió de este hombre. ¿Sabes qué difícil es hablar del Espíritu Santo? Y Pablo habla de una manera desinhibida sobre el Espíritu Santo. Recordemos que para el judío era terrible un Dios trino, porque para ellos nada más que hay un solo Dios. Y sí es cierto, en la unidad perfecta de Dios hay un solo Dios. 3 en 1, un misterio tremendo. Y él hablaba del Espíritu Santo. Y ya sabes que más adelante vamos a ver. Por esta causa me ha sido impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo, hablan de campo, espacio, ¿verdad? Ya lo que él se había propuesto lo había llenado, había sembrado iglesias que se iban a encargar de continuar el evangelio. Así como la carrera de relevo, él sembró y otro continúa con la antorcha llevándolo, el evangelio de salvación
a otros. Ese es el propósito de cada iglesia. No de una ciudad, no de llevarlo hasta campos donde están blancos porque las espigas están maduras y están doblando, listas para caer, listas para perecer. Necesitamos que vayan a los campos y recoger la cosecha antes de que se pierda, porque la urgencia del agricultor es que cuando ya cosechó, pronto sea llevado al mercado, porque se pudre. Yo he visto silos en que le ha caído la humedad si llueve y se dañan. Gracias, Esta es la urgencia. Sí, mi Dios. Bueno, Gracias, yo Padre. voy a abreviar un poco y el Señor me perdone a causa pero su santa palabra hay que en detalle, no perdamos detalle. No te conformes solo con el bagaje que yo pueda compartir contigo. Busca, profundiza, hazla de ti, ten una visión profunda, fiel a la verdad. Y es que Pablo comparte con ellos el deseo de ir allá a Roma, ¿verdad? Ustedes ven la vasta región, desde Asia Menor allá al Mediterráneo, brincando océanos y tragedias, dificultades espantosas venció, pero aún sigue con un espíritu diciendo que va a irlos a visitar allá a Roma. Ay, santo Dios. ¿Pero qué? No es a Roma, eso es una parada. Él para dónde va es para España. ¿Saben lo que es caminar? Wow. Andar en bestia o andar en aquel entonces se recorría, era en barcos, embarcaciones frágiles, donde se levantaban ciclones, huracanes, tormentas espantosas, pasaban hambre, pasaban peligro de los de él mismo, de los judíos que no lo querían, etc. Así Pablo habla que cuando termine la misión de llevarle a los judíos, a los cuales habían dado también el evangelio, los gentiles, había levantado una ofrenda, lo repite una y otra vez a través de su carta, para exaltar el corazón de los gentiles, de aquellos que no amaban a Dios antes y que no conocían, estaban vagos en el mundo. Han venido a un corazón de sensibilidad, y cuando Él termine de entregar su ofrenda a los pobres, a los hijos de Dios que estaban sufriendo pobreza en Jerusalén, Wow, santo. entonces Él emprendería de nuevo el viaje. Santo. Bendito Dios. Gracias. E invoca, y con esto termina, oren por mí, para que allá que hay unos rebeldes, porque Él estaba regresando a Judea, donde había bastante piedra, para tratar de matar al que traía el evangelio de Cristo. Oren por mí. Gracias, Padre. Y dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros. O sea, está hablando después de terminar todo esto, volver otra vez camino allá a España y parar allá, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Santo tú eres. Esto hace el precioso Dios, Espíritu Santo, en hombres y mujeres que tienen la pasión por los asuntos de Dios y el reino de los cielos. Los amo en Cristo. El Dios Todopoderoso, su santo evangelio en Cristo y el Espíritu Santo repose entre tú y yo, mientras que nos volvemos a unir por este medio. Los amo en Cristo. Bye bye.